Hola, soy Juan Carlos Torres y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante importante en pediatría, acerca de cómo hacer el diagnóstico de fibrosis quística en el Perú. La fibrosis quística no es una enfermedad rara. Si la sabemos buscar y diagnosticar, nos vamos a dar cuenta que hay muchos pacientes que pueden ser salvados literalmente haciéndole el diagnóstico de fibrosis quística. Y eso es lo que queremos nosotros hacer en base a los signos y síntomas que pueden tener estos chiquitos. En esta charla lo que vamos a hacer es hablar acerca de cuál es el origen del daño de la mucosa respiratoria en fibrosis quística, ¿no? Eh, ¿Qué consecuencias tiene el deterioro de la mucosa respiratoria en FQ y cómo afecta esta a la sobrevida? ¿Cuáles son las características clínicas del compromiso respiratorio de la fibrosis quística? ¿Qué intervenciones terapéuticas existen para la enfermedad? ¿Y cuáles son los pilares del tratamiento más importantes? ¿Y dónde debería atenderse un paciente con fibrosis quística con el objetivo de mejorar su calidad de vida? ¿No? Vamos a hablar. ¿Qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad genética, es una enfermedad multisistémica, ¿no? Y una enfermedad progresiva. Es una enfermedad genética que compromete la expresión de un gen, que es el gen CFTR, que codifica para esta proteína CFTR, ¿no? Que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7. Es multisistémica porque no solamente abarca o compromete los pulmones, compromete una serie de órganos y sistema de órganos, sobre todo de células exocrinas, ¿no? Que liberen moco. Y es una enfermedad progresiva porque si es que no existe una, alguna terapia, ¿no? Que haga que se detenga, esta puede conducir finalmente al aumento de la mortalidad que puede ser precoz dependiendo de la severidad de la enfermedad. La fibrosis quística se transmite por un patrón de herencia autosómico recesiva. Es decir, los papás, ¿no? Son portadores, ellos llevan un gen alterado de FQ o de fibrosis quística y transmiten a sus hijos un 25% de posibilidad por cada embarazo de que puedan tener un niño con fibrosis quística. Pero tienen también un 50% de posibilidad de que sus hijos tengan o sigan siendo portadores y puedan, digamos, relacionarse con otras personas y puedan, que también pueden ser portadores y tener más niños con fibrosis quística. Es por eso que cuando se diagnostica a un niño con fibrosis quística, se habla con los papás para que no vuelvan a tener más hijos, porque la posibilidad de tener otro niño con fibrosis quística es bastante alta, es 25% por cada embarazo. La fibrosis quística compromete la expresión de un gen, ¿no? Que codifica a una proteína que se llama CFTR. Esta proteína, como después la vamos a ver, se encarga del transporte de cloro, ¿no? Y de esta manera hidratar la capa de moco que se encuentra, por ejemplo, en las células del neumocito, la capa gel y la capa sol, que a veces la conocemos nosotros. Sin embargo, existen muchos tipos de mutaciones o clases de mutaciones que pueden provocar este efecto de no función de la proteína CFTR. Desde las clases número 1, donde no se forma la proteína, hasta las clases menos severas, 4, 5 y 6, en donde al haber proteína, esta no funciona o está en un menor número o se recambia mucho. Nuestro, nuestro papel como médicos es justamente diagnosticar de manera precoz a los pacientes con fibrosis quística para que el daño que se sucede en la mucosa, sea respiratoria, en la mucosa del páncreas exocrino, etcétera, sea mucho menor y de esa manera mejore la sobrevida. Esto es lo que sucede en una célula normal. Supongamos que estamos en la célula del neumocito, ¿no? En donde tenemos acá las células ciliadas que se encargan del batimiento o del barrido mucociliar, ¿cierto? Y esto está embebido dentro de un líquido que se llama líquido periciliar, que es lo que llamamos comúnmente como capa sol, ¿no? La capa de moco, la capa sol. Por encima de ella también existe otra capa
de moco, que es un poco más densa, ¿no? Que se encarga de capturar todos los detritos celulares, ¿no? Y que puedan ser luego eliminados por el barrido mucociliar. En ese sentido, existen algunas células, pero algunos canales que se van a encargar de hidratar estas dos capas y hacer que funcionen. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve un canal grande, que es el canal natriurético, que se encarga de ingresar el sodio al interior de la célula, ¿no? Y de esta manera lleva también agua. Esto lo que haría, si solamente subiera esa capa, ese canal de sodio, haría pues justamente que exista una deshidratación de la mucosa respiratoria. Pero existen dos canales, un canal de calcio asociado al cloro y el canal CFTR, que se van a encargar justamente de hidratar la vía aérea por el transporte de cloro, ¿no? Tanto ligado al calcio como el canal de cloro asociado al CFTR. ¿Qué sucede cuando un niñito tiene una infección respiratoria, por ejemplo, por un virus que es el virus inicial respiratorio, ¿no? En ese sentido, la capa de calcio, perdón, la proteína que actúa como un canal de cloro asociado al calcio no funciona. Entonces, la única proteína canal que funciona es la CFTR, que actúa aumentando la cantidad de cloro liberada hacia el exterior de la célula, pero no es suficiente. Entonces, el ENaC o el canal natriurético que hace que el sodio ingrese hace mucho más efecto y se deshidrata la vía aérea. Es por eso que en niños con bronquiolitis por BSR existe justamente este daño y una de las estrategias terapéuticas es hidratar la vía aérea con soluciones hipertónicas. ¿Qué pasa si ese mismo niñito tiene fibrosis quística? Entonces no funciona el canal de calcio asociado al cloro, ni tampoco funciona el CFTR. Entonces se deshidrata por completo la capa de moco de las células ciliadas de los neumocitos, y entonces se destruye, ¿no? Entonces los detritos celulares se quedan atrapados aquí, inflaman la vía aérea, se infectan y finalmente destruyen el parénquima pulmonar. Y es lo que se sucede en fibrosis quística, ¿no? Y eso mismo se logra observar en otros sistemas de órganos, como por ejemplo el páncreas, ¿no? Si queremos ver o esquematizar cómo se encuentra el moco en las células ciliadas de los neumocitos, se ven que están unidos por enlaces covalentes, son glucosaminoglicanos, ¿no? Que son glicoproteínas de mucina, que se van a encargar de tener un moco bastante filante, ¿no? Que se encarga justamente de captar los detritos y eliminarlos. Pero ¿qué es lo que sucede en fibrosis quística? En fibrosis quística hay una sobresulfatación de los filamentos de mucina, ¿no? Hay una excesiva producción de glucosaminoglicanos y un aumento de iones polielectrolíticos que están compuestos por DNA de bacterias neutrófilos. ¿Y eso qué hace? Hace que este moco sea muy denso, difícil de eliminar, ¿no? Porque existe DNA de bacterias, de macrófagos, lo que también glicanos, y esto es difícil de que pueda expectorarse, ¿no? Y esto es un caldo de cultivo para que las bacterias puedan pegarse y provocar infecciones. Es un moco altamente viscoso que nosotros, ¿no? Los médicos que tenemos fibrosis quística intentamos eliminarlos con soluciones hipertónicas, con alfa-dornasa, con terapia respiratoria. Lo que sucede en fibrosis quística es que luego de la mutación genética que compromete a una disfunción del CFTR, exista un transporte iónico alterado del cloro. Esto, como hemos visto, provoca secreciones viscosas que van a obstruir la vía aérea porque no existe un correcto barrido mucociliar. Esto va a hacer que pues, se sobreinfecte estas secreciones mucosas y que se inflame. Y esta inflamación provoca más obstrucción, más infección y se genera un círculo vicioso que finalmente va a acabar en daño estructural que se traduce en bronquiectasias y esto reduzca la función pulmonar provocando insuficiencia respiratoria y finalmente la muerte del paciente. Cirrosis quística no tiene una cura. Sin embargo, existen actualmente tratamientos moduladores, que es una esperanza grande y muy grande para los pacientes con fibrosis quística que hace pocos años no se veían tener un buen pronóstico, pero ahora existen. Fibrosis quística no debería diagnosticarse cuando ya exista un daño establecido del pulmón. Niños pequeños, niños malnutridos, con tórax enfisematoso,
con dedos en palillos del tambor, en donde veamos radiografías bastante alteradas, con patrones nodulares, ¿no? Alveolares, que se traducen finalmente en bronquiectasias en la tomografía. Esto no debería ser, digamos, nuestro objetivo como diagnóstico de fibrosis quística. Aquí se hace muy poco por el paciente. El paciente ya está con una función bastante venida a menos y la sobrevida del paciente es bastante poca si es que el diagnóstico es tardío. Nosotros debemos de entender y saber que el AFQ se puede manifestar del recién nacido, como por ejemplo hilo meconial. Todo niñito que tenga hilo meconial tiene, al nacer, tiene un 20% por lo menos de tener fibrosis quística. Es decir, todo paciente recién nacido que haga hilo meconial tiene que ir a test de sudor. Y de hecho, 3 o 4 de nuestros pacientes han sido referidos a nuestro instituto justamente con el antecedente de hilo meconial y fibrosis quística. Otras cosas que nos pueden también hacer sospecha de fibrosis quística en un recién nacido es que tenga ictericia colestásica, taquina persistente, o que tenga un tamizaje neonatal positivo. Recordemos que el tamizaje neonatal es la estrategia más sensible, la más efectiva para hacer diagnóstico precoz de fibrosis quística y con ello poder darle un mejor tratamiento y pronóstico de sobrevida al paciente porque lo estamos captando sin síntomas. Lo podemos tratar y podemos evitar justamente ese compromiso que existe en la nutrición, ¿no? Podemos ayudar a que la tasa de infecciones sea mucho menor con con un buen tratamiento de mantenimiento. En niños ya preescolares y escolares, es muy importante que nosotros sepamos que la falla del medro, o sea, la dificultad para que el niño pueda ganar de peso, ¿no? Asociado a síntomas respiratorios persistentes como tos crónica o sibilancias recurrentes o neumonía recurrente, ¿no? Esto hace muy posible de que nuestro niño tenga fibrosis quística. Todo chiquito que tenga falla del medro y que tenga tos crónica debería ser llevado a test de sudor, ¿no? Porque son síntomas bastante comunes de fibrosis quística y de hecho son los síntomas que la Fundación de Fibrosis Quística nos dicen que debemos de estar al pendiente con el foquito prendido, ¿no? También, ¿qué otros síntomas pueden haber? Por ejemplo, que el niño tenga malnutrición calórico-proteica con edemas, ¿no? Que tenga mala absorción, diarrea crónica, síntomas respiratorios de niños más grandes, por ejemplo, que tenga bronquiectasias, que es la principal causa de bronquitis en niños, es fibrosis quística. Que tenga un cultivo positivo de estafilococo dorado o pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que son gérmenes bastante habituales en FQ. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Ya el diagnóstico tardío hace que el paciente tenga un menor pronóstico de sobrevida. Por eso que desde pequeñitos, desde recién nacidos o de preescolares, ¿no? Con esa confusión de síntomas de falla del medro y síntomas respiratorios como tos húmeda crónica, esos pacientes deberían ser derivados a test de sudor, que es la prueba diagnóstica para fibrosis quística, o derivados a un centro de mayor complejidad para poder hacer el diagnóstico eh, ya etiológico. Y el test de sudor mide la cantidad de sudor de cloro en sudor que existe. Y esta se cuantifica, ¿no? Y es normal cuando es menos de 30 y es positiva cuando es más de 60. Cuando se encuentre entre 30 y 60 es indeterminado. Entonces existen algunas estrategias que nosotros debemos de saber para poder hacer el diagnóstico de fibrosis quística. Todo chiquito que tenga síntomas de fibrosis quística o que tenga tamizaje neonatal debe ser llevado a test de sudor. Y cuando ese es positivo, más de 60, eso es diagnóstico de fibrosis quística. Si tenemos un niñito que tiene un test de sudor indeterminado entre 30 y 60, entonces debemos de hacer algunas otras pruebas, como por ejemplo una prueba genética para ver si tienen algún tipo de mutación, 2 mutaciones por lo menos para buscar hacer diagnóstico de fibrosis quística, ¿no? Cuando el test de cloro en sudor es menos de 30, entonces ya es negativo, y aunque tenga síntomas de fibrosis quística, aleja mucho la posibilidad de que esta sea la enfermedad que provoque los síntomas en el paciente. Sin embargo, un test de cloro en sudor más de 30 con síntomas deberían de hacernos sospecha de fibrosis quística, y si no tiene más de 60,
por lo menos derivarlo a un centro de mayor complejidad para que pueda hacerse un diagnóstico correcto, ¿no? Recordemos que no solamente el test de sudor podría diagnosticar fibrosis quística, también nosotros hacemos diagnóstico de fibrosis quística en base a una prueba genética, ¿no? O sea, encontrar por lo menos dos mutaciones asociadas a fibrosis quística, mutaciones del CFTR, ¿no? Y de hecho, nuestra población de peruanos con fibrosis quística tienen una serie de mutaciones bastante características y raras que no son el común de otras poblaciones como por ejemplo en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, en donde hay una raza, que tienen una raza caucásica en mayor proporción que la nuestra, ¿no? Y ellos tienen mucha cantidad del patrón delta F508, de esa mutación, ¿no? En más del 60, 70, 80%. En nuestra corte, ¿no? En la corte de niños con fibrosis quística del Hospital del Niño, un 55% de pacientes son u homocigotos o heterocigotos para la mutación delta F508, que es una mutación de tipo 2, ¿no? Que actualmente es susceptible de tratarse con tratamiento modulador. Y de eso vamos a hablar después. Hay que tener en cuenta que mientras más cloro en sudor tengamos, más síntomas de fibrosis quística vamos a tener. ¿Por qué? Porque se asocia a una mutación más severa. Las mutaciones se pueden dividir en mutaciones severas, en donde no hay proteína que llegue a la membrana, o mutaciones atenuadas, en donde hay proteína, pero no funcionan bien, o están en un número reducido, ¿no? Y por cada tipo de mutación existen, y por cada tipo de clase funcional de esas mutaciones existen eh, las diferentes mutaciones que pueden ser inclusive hasta 2000, ¿no? La más representativa de la mutación de clase funcional 1, ¿no? Es aquella que es G542X, en donde no hay síntesis de la proteína a nivel del núcleo. Pero la mutación más común, inclusive en nuestro medio, es la delta F508, en donde sí se codifica la proteína, ¿no? Pero esa no tiene un adecuado transporte al Golgi, ¿no? Entonces no funciona. No se va, no llega a la membrana apical. Entonces no hay proteína. Esta mutación es susceptible de tratarse con moduladores. Igual, la mutación de tipo 3, que es la G551D, ¿no? Esa también es susceptible de tratamiento modulador y en nuestra corte tenemos dos niñitos que ya han sido aprobados para recibir tratamiento modulador, eh, que son los dos niños que a nivel de Perú han conseguido recibir ese tipo de tratamiento que realmente es una bendición, ¿no? ¿Por qué? Porque lo saca y aumenta mucho la posibilidad de una enfermedad más leve, que inclusive podría, en algunos casos, cuando existe mutación delta 508, puede hacer que la enfermedad pueda tratarse como y llegar a una sobrevida similar a la de un paciente que no tiene fibrosis quística, ¿no? Pero es importante para eso justamente hacer el estudio genético. Todos nuestros chiquitos diagnosticados con fibrosis quística en el Hospital del Niño tienen el análisis de sus mutaciones porque le hacemos el secuenciamiento de la proteína CFTR, ¿no? Y en ellos vamos viendo cuál es la mutación más frecuente. Esta es, digamos, la mutación más frecuente en Estados Unidos en base al último registro anual del año 2021. Ellos tienen un 85% de mutaciones homocigotas o heterocigotas del TF508, ¿no? Que es mutación de tipo 2. El G542X, que es su segunda mutación en frecuencia, abarca solo un 4.5%, ¿no? Y así, sin embargo, el tener un 85% de mutación del TF508, para ellos les ha favorecido porque justamente para esa mutación es el tratamiento modulador llamado terapia triple o triple combo, que ha revolucionado el pronóstico de cirrosis quística y lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, para dejar sentado este concepto, el test de sudor es la prueba de elección para hacer diagnóstico de fibrosis quística. Mientras más test de sudor tengamos, mientras más valor de test de sudor tengamos, menos funcionabilidad de la proteína CFTR existe y más síntomas va a tener el paciente.
¿no? Y la enfermedad se hace más severa, como la absorción, ¿no? Entonces es importante para nosotros tener un test de sudor, pero también hacer el análisis de las mutaciones de cirrosis quística. Y algo importante también para poder hacer el diagnóstico de cirrosis quística es el tamizaje neonatal. Acostúmbrense o acostumbrémonos a pedir en los recién nacidos tamizaje para fibrosis quística. Nuestro gobierno, el gobierno de Perú, ya tiene una guía aprobada para hacer diagnóstico de fibrosis quística por tamizaje, ¿no? Lo que se hace es medir tripsinógeno inmunoreactivo al nacer, y si esta es positiva, ¿no? Se recita al paciente entre la segunda y tercera semana para hacerle una segunda toma, ¿no? Y si esta es positiva, entonces el tamizaje es positivo y se tiene que hacer test de sudor. El problema con esa tecnología o ese tipo de tamizaje que se llama TIR-TIR, ¿no? Es que hay que recitar al paciente y a veces el paciente no llega o no se le encuentra y solo nos quedamos en la primera prueba positiva y no se puede concluir el tamizaje. Por eso que existen otras modalidades como hacer tamizaje con una mejor sensibilidad y efectividad que el TIR-TIR, ¿no? ¿Para qué nos sirve el tamizaje? Para hacer un diagnóstico precoz, en estado presintomático, que haría que se reduzca la mortalidad a edades más tempranas, porque manejamos más tempranamente al paciente, mejor el estado nutricional, ¿cierto? Hay una prevención de vitaminas, de deficiencia de vitaminas y oligoelementos, ¿no? Se reduce los síntomas respiratorios como exacerbaciones, se controla mejor la función pulmonar, ¿no? Y hay una pronta disponibilidad para el consejo genético a los papás. ¿Por qué? Porque ya no van a tener más hijos y más niños con fibrosis quística. La prueba de tamizaje que existe en Perú es la prueba TIR-TIR, ¿no? Pero hay otras pruebas más. Lo que queremos y esperemos es que nuestro gobierno en algún momento hagamos TIR-PAP, que es dosar tripsinógeno inmunoreactivo. En esa misma prueba, si sale positiva en la prueba del talón, se dosa proteína asociada a la pancreatitis, ¿no? Y si esa es positiva, entonces se podría hacer un diagnóstico eh, más precoz de cirrosis quística sin tener que recitar al paciente, ¿no? Y es mucho más efectivo que otros tipos de tamizaje y es más costo efectivo, ¿no? El tamizaje neonatal, por ejemplo, en Estados Unidos, da cuenta de la mayoría de diagnósticos de fibrosis quística. Miren, al nacer, casi todos los pacientes con fibrosis quística se han diagnosticado al nacer. Muy pocos pacientes luego de los 3 años se diagnostican, ¿no?, con fibrosis quística. Y esa es la idea, que nuestros pacientes también se diagnostiquen al nacer, porque con eso se puede hacer mucho más por estos chiquitos, ¿no? Y nuestra curva pues sería diferente, sería como una curva plana aquí, porque la mayoría de diagnósticos de cirrosis quística se hace alrededor de los 3 años en adelante. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Qué problemas existen en cirrosis quística? La desnutrición, porque al haber malabsorción, al haber una gran cantidad de infecciones respiratorias, ¿no? Estos van a hacer que la función pulmonar caiga, y la función pulmonar disminuida o reducida es el principal factor pronóstico de la sobrevida en cirrosis quística. Y los pacientes se comienzan a colonizar precozmente por gérmenes, ¿no? Que dañan la vía aérea. En los primeros años de vida, los niños se comienzan a infectar de moraxela, hemófilo, neumococo, pero también de estafilococo dorado metilino sensible. Y este suele ser el agente más comúnmente encontrado en niños pequeñitos. Encontrar estafilococo dorado es como que es como que este germen le abre la puerta a otros gérmenes mucho más serios, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa. Y este germen, Pseudomonas aeruginosa, es quien destruye más, ¿no?, el aparato bronquial, generando bronquiectasias y reducción de la función pulmonar. Entonces, nosotros podríamos evitar justamente que los chiquitos se colonicen precozmente con una buena higiene bronquial, ayudarlos a que expectoran, que boten la flema, a que se pueda drenar la flema con técnicas de terapia respiratoria, nebulizándolo con mucolíticos, ¿no?, dependiendo del caso, nutriéndolo bien, a una mejor nutrición, es lo que yo siempre le digo a los residentes cuando rotan por la unidad, por el servicio de neumología. Un niño con fibrosis quística bien nutrido es un niño con fibrosis quística que se va a infectar menos, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer hasta que exista tratamiento modulador que nos garantice una mejor sobrevida.
El tener una buena nutrición garantiza un menor número de observaciones respiratorias, una mejor función pulmonar y finalmente una mayor sobrevida. Miren cómo ha cambiado el estado nutricional en cuanto al peso y la talla en los pacientes desde que estábamos en el año 90, eso es en Estados Unidos, hasta los últimos años, 2017-2021. Se está viendo que mientras más, digamos, en los últimos años se está viendo una mejor peso y una mejor talla en los pacientes diagnosticados, ¿no? De 2, 3 años, ¿por qué? Porque se diagnostican por tamizaje, podemos hacer muchas mejores intervenciones en estos niñitos, ¿no? Y en los últimos años, debido al aumento del tratamiento modulador, estamos aumentando también la sobrevida de los pacientes. ¿Qué es lo que se sabe? Que una función pulmonar se correlaciona a un mejor estado nutricional. Si tenemos, por ejemplo, un índice de masa corporal por encima del 50% o que esté en el 50%, vamos a garantizar que nuestra función pulmonar medida en términos de BEF1 o FB1 esté cercana entre el 80 y 100%, que es lo esperable, tanto en hombres como en mujeres. Y en los últimos años se está viendo que esa función pulmonar está creciendo, de que algunos niños han caído y gracias al tratamiento modulador han aumentado más su función pulmonar, ¿no? Es bastante dramático y esta es una de las, digamos, eh, consecuencia del tratamiento modulador en cirrosis quística. Muchos pacientes que han estado en lista de trasplante han salido de lista de trasplante. ¿Por qué? Porque el tratamiento modulador ha ayudado a que esta deficiencia de proteínas del CFTR se reduzca. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? El tratamiento modulador lo que hace es que si es que no existe proteína del CFTR, por ejemplo, aquellos que tienen mutación de tipo 2, que son heterocigotas o homocigotas para delta F508, ¿no? Esta va a hacer que sí exista esta cantidad de proteínas de manera significativa para evitar justamente el daño de la función pulmonar, ¿no? Y existen muchos tipos de tratamiento modulador. En los últimos años, la terapia triple o el triple combo, ¿no? Que es el hexacaftor, tezacaftor e ivacaftor, que tiene como nombre comercial Trikafta, ¿no? En Estados Unidos, es, digamos, el medicamento modulador más empleado porque da cuenta del 85% de todos los pacientes con fibrosis quística. Se usa en niños a partir de los 3 años. Se están pensando en usar niños a partir de los 6 meses de edad para mejorar la función pulmonar, mejorar el estado nutricional, hacer que se exacerben menos, que se hospitalicen menos y tener una mejor sobrevida. Esto es importante. Nosotros sabíamos antes que la caída de la presión pulmonar predecía la mortalidad. A menor función pulmonar, el niño tenía una menor chance de sobrevivir, pero eso ha cambiado ahora último cuando vemos que los pacientes reciben tratamiento modulador. Esta es la sobrevida estimada de, de los pacientes con fibrosis quística en Estados Unidos. Miren, a los 40 años existe una proyección de sobrevida que se encuentra cerca a los 70 años, ¿no? Y esto no se veía antes. Antes la proyección de sobrevida era 40 años, 50 años, pero gracias al usar tratamiento modulador se ha aumentado y esa se piensa que va a ser mucho mayor, ¿no? Y que los pacientes con fibrosis quística, que por lo menos sean tributarios de recibir tratamiento modulador, tengan una tasa de sobrevida cercana a la de la población no fibroquística. Y eso es un logro bastante interesante. En la última conferencia de fibrosis quística realizada en Estados Unidos, todos los temas eran respecto a la terapia de alta intensidad, llamaban así, ¿no? Que se relacionaba justamente al tratamiento modulador. Y se veía cómo pues esta ha ayudado mucho en la evolución de los pacientes con fibrosis quística, sobre todo en la sobrevida, ¿no? Entonces esto esperamos que también se suceda en el Perú, pero se va a suceder si que nosotros hacemos diagnóstico de cirrosis quística, investiguemos esos chiquitos que pueden ser, digamos, manejados como asma, como tuberculosis, como neumonías recurrentes, como aspiración crónica. Ahí están esos niñitos con cirrosis quística. ¿Qué pasa en el Perú? La tasa de natalidad está cercana a los 600.000 nacimientos por año. Nosotros no tenemos registro de cuánto es nuestra prevalencia, pero si
tomamos como prevalencia la que existe en México. México tiene un registro en donde hablan de que más o menos la prevalencia para ellos es de 1 a 9.000 nacimientos. Un niño con fibrosis quística por cada 9.000 nacimientos. Eso nos daría una prevalencia estimada de 66 casos por año, ¿no? Sabiendo que el MINSA tiene el 70% de los nacimientos, deberíamos tener 45 casos por año. Pero en un año, en los años donde se han hecho mayor cantidad de diagnósticos, por ejemplo, en el Hospital del Niño han sido 4 o 5 pacientes por año. En pandemia hemos tenido uno, máximo dos diagnósticos de fibrosis quística. ¿Dónde están el resto de pacientes? ¿No? Si deberíamos tener 45 por año por lo menos, y solo digamos 4, 5, 40%, perdón, 40 de esos chiquitos, ¿dónde están por año? Se están acumulando, están siendo tratados como asma, como tuberculosis, ¿no? Como neumonías recurrentes, como inmunodeficiencia. Y lo que esperamos nosotros es pues que ustedes, ¿no? Hagan un diagnóstico, nos los deriven. Y el diagnóstico de fibrosis quística lo hace el pediatra, ¿no? ¿Y dónde están el resto de niños con fibrosis quística? Justamente es lo que nosotros queremos, que nos ayuden a encontrarlos. Nosotros en el servicio de neumología nos esmeramos para formar a los residentes a buscar pacientes con fibrosis quística, ¿no? Para que puedan ser diagnosticados y tratados y puedan tener una calidad de vida que le pueda salvar la vida como tratamiento modulador. Eh, ¿Cómo deberíamos derivar a un paciente con fibrosis quística? Si tiene un cuadro clínico sugerente, si tiene un tamizaje dental positivo, podríamos eh, solicitarle un test de sudor. Y si es que no tienen a la mano dónde hacer test de sudor, lamentablemente el test de sudor ahora se hace en la práctica privada. No hay un centro hospitalario de MINSA o de salud que pueda hacer test de sudor. Nuestro hospital hacía test horas hace 6, 7 años, pero se dejó de hacer y esperamos que volvamos a hacer porque era una prueba bastante empleada, lo cubría el SIS y barato. Pero nosotros podríamos ayudar al paciente en hacer el test de sudor sin que lo pague si es que nos lo derivan, ¿no? Si tiene un niño con sospecha de fibrosis quística o le piden test de sudor, ¿no? En un laboratorio, digamos, de renombre, ¿no? Nosotros, no es por hacer, digamos, propaganda, pero la mayoría de casos de sospecha lo enviamos a GastroLab, porque hacen una adecuada técnica y hemos visto que en comparación con otros laboratorios que también hacen test de sudor, este tiene mejor sensibilidad. Hay otros laboratorios que también lo hacen, pero han salido negativos cuando han sido realmente positivos, ¿no? O en su defecto, si no le pueden hacer test de sudor, derívenlos a neumología, pueden darle mi nombre, pueden buscarme a mí, ¿no? Y yo puedo hacer que se haga efectivo el diagnóstico. Y una vez diagnosticado fibrosis quística, deberíamos hacer un manejo multidisciplinario, no solamente el neumólogo pediatra tenga que intervenir, sino también interviene el gastroenterólogo pediatra, en algún momento el endocrinólogo pediatra, el kinesiólogo, terapista respiratorio, el nutricionista, que es muy importante, la nutrición, ¿cierto? Y un equipo bastante grande de que pueda ayudar al paciente a sobrellevar su enfermedad, sí, y darle un tratamiento que esperemos sea pronto, ¿no? Modulador. Entonces, esta es mi segunda casa. Yo espero que les haya clavado el bichito, ¿no? De hacer diagnóstico de cirrosis quística, porque hay muchos niños que merecen vivir. No hay una ONG, que es la ONG Fiki Perú, que está compuesta por los papás de los niños con fibrosis quística, que nos apoyan a nosotros mucho en hacer diagnósticos, en dar tratamientos. Lo que nos falta es la parte de ustedes, ¿no? Que nos ayuden a hacer más diagnóstico. Niño pequeñito que no gana de peso, que tiene bajo peso, baja talla, que tiene síntomas respiratorios, derívelos aquí al hospital del niño. Si tiene malabsorción, ¿no? Tiene algún problema digestivo, diarrea crónica, derívelo al hospital del niño. Si tiene un tamizaje dental positivo, ¿no? Por lo menos que tenga un TIR positivo alto y ya no tenga el segundo, igual nos lo deriva. Si tiene hilo meconial, también.
Si tiene bronquiectasia, si es un poco más grande también, porque igual se trata, igual existen. El tratamiento modulador ha demostrado que inclusive las bronquiectasias pueden ser resueltas en un porcentaje y evitar que el niño salga de terapia en lista de trasplante, que si está colonizado por Pseudomonas aeruginosa ya no esté colonizado más. Se cambia el tratamiento que usaban antes de mantenimiento por solamente usar tratamiento modulador. Es increíble lo que se está viendo ahora último, pero vuelvo a repetir, nosotros nos apoyaremos muchísimo de sus diagnósticos. Yo le agradezco mucho por el tiempo y espero que existan algunas preguntas que podamos responder. Muchas gracias.